damos inicio, ahora sí, a las perlas de los profetas, Parashá Vayehi. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos la presentación, estamos en Primera de Reyes 2:1 al 12, en Parashá Vayehi. Recuerden lo que estamos en el año 5780, 3 transmisiones. También estamos haciendo Rega Beibrit, un momento en hebreo con el rabino Shapira. La gente luego me pregunta dónde están todas sus enseñanzas. Es muy sencillo, todas las enseñanzas están dentro de nuestra página de YouTube. En cuanto se hacen esas transmisiones en vivo en Facebook, se suben a YouTube para la gente que no pudo estar en vivo o no pudo cacharlo. También estamos enviando correos electrónicos cada semana para que ustedes tengan todas las enseñanzas, también por correo electrónico, y próximamente vamos a ver una manera de empezar a dar notificaciones por medio de WhatsApp para que ustedes tengan toda la enseñanza de las semanas, para que no se pierdan ninguno. Ustedes puedan escoger qué puedan estudiar. Saludos a Nancy, saludos a Alejandro desde Colombia. Muchas gracias, Alejandro. Bendiciones a ustedes. Bendiciones, Nancy, Ezra Tora. ¿Cómo estás, Ezra? Un saludo. Y bueno, demos comienzo a esta enseñanza. Lo que voy a hacer en esta ocasión, normalmente voy a tratar de leer, porque es una Haftorah, es pequeñita, y quiero que ustedes puedan entender. Vamos a leerlo y voy a dar algunos comentarios, porque lo que pasa es que esta porción se relaciona con la muerte de Jacob. Y entonces vamos a ver el paralelo en cuanto a esto. Recuerden lo que el rabino Rabbi Foreman, nos dice que la, la primera internet fue la Biblia. La primera internet es la Biblia. Todo está interconectado de una manera increíble. Entonces, siempre vamos a estar viendo conexiones en un versículo, en otro versículo, y hay patrones que se van dando dentro de la Biblia. Hay ciertos patrones que se van repitiendo durante toda la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, si empezamos a ver que hay ciertas cosas que se van repitiendo, ciertos patrones que se van dando, ciertas palabras que se repiten en ciertos lugares, podemos estudiar a más profundidad la Biblia, pero es la primera gran conexión. Hay historias que se conectan completamente una con otra, entonces es maravillosa la Biblia. Eso es un libro, la primera internet, como lo diríamos. Entonces vamos a leer Primera de Reyes 2:1 al 3. David ya estaba próximo a morir, así que se les dio estas instrucciones a su hijo Salomón: según el destino que todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Ahí la palabra hombre, quiero comentar que es la palabra ish en hebreo, que significa hombre. Cumple todos los mandatos del Señor tu Dios, sigue las sendas y obedece tus decretos y mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Ahora, es muy importante que esta parte donde dice que debe de obedecer todas las leyes y mandamientos y los preceptos, porque David sabía que si su hijo o sus descendientes no cumplían los preceptos, iban a ser expulsados. Y la razón por la que David fue rey y pudo unificar los reinos es porque David, a pesar de haber cometido muchos errores en su vida, realmente fue un sadik. Y esa es la gran diferencia. Si ustedes ven en la vida del rey Shaul a la vida de David, los dos cometieron errores. La diferencia es que David pudo arrepentirse de esos errores. Recuerden que David fue un asesino. De hecho, por eso es la razón por la cual no pudo construir el templo sagrado, porque sus manos estaban manchadas de sangre. Y cuando hablamos de asesinato, no estamos hablando de la gente que mató en guerra, porque eran enemigos de Israel, lo cual era justificado. No estaba defendiendo la tierra de Israel. Israel nunca ataca a otros pueblos. Israel solamente puede defender lo que ya tiene, que es la tierra. Entonces, en defensa lo hizo porque había una guerra contra los filisteos. Entonces, se llena las manos de sangre. ¿Por qué? Porque mató a gente inocente de su propio. Recuerden que él mató al esposo de Beersheba, lo manda a la guerra para que lo maten. Entonces, cometió asesinato. Y vemos toda esta historia que se desenvuelve donde embaraza a Beersheba y todo este tipo de cosas. Entonces, la gran diferencia de David a Shaul es que realmente David se arrepiente de todo esto, y arrepentirse, porque a veces tenemos la imagen o el pensamiento grecorromano
que nos dice, bueno, es que arrepentirse es ya, perdón Dios y ya hasta aquí llegamos, ¿no? Pero en el concepto hebreo, el arrepentimiento tiene que ser un tikkun, tienes que hacer una reparación. Por ejemplo, si tú le robaste a una persona, digámoslo así, tienes que hacer una reparación en cuanto a, a eso malo que tú hiciste. Si tú robaste algo, pues no solamente tienes que decir, ay, perdón, no lo vuelvo a hacer, sino tienes que regresar la cantidad que robaste o el objeto que robaste más un 20% más, es lo que nos dice la Torah. Entonces, el concepto de arrepentimiento es no solamente decir, ya Dios no lo vuelvo a hacer, sino tratar de hacer una reparación del mal que hicimos en algún momento, si eso se puede reparar. Por eso Yeshua nos dice que antes de ir al Padre tenemos que solucionar las cosas que son entre nosotros. Ese es un principio básico bíblico. Entonces nos dice que básicamente aquí le está dando en paralelo a la parashá David, David Hamelech está dando las últimas instrucciones a su hijo que se va a ir. En el caso de Jacob, está dando a Jacob a la última bendición a sus hijos, bendice a Efraín, a Menasé en la parashá y luego le da una bendición a todos sus hijos, le da la doble porción a Yosef como primogénito, como el Bejor, la palabra en hebreo se llama Bejor o primogénito, y entonces le da la doble porción por medio de Efraín a Manasé, que los adopta dentro de la casa de Israel, y le da la doble porción. Ahora, muy importante, David tuvo varios descendientes, pero toda la descendencia, todo el reino nada más se lo puede dar una persona, que en este caso es Salomón. En este caso, Jacob cuando muere le da, inclusive le da la doble porción a Yosef, pero, y eso se ve muy claramente en esta versión, en los versículos que están después de Efraín y Manasé, donde se menciona, se menciona Shechem, pero aquí hay una diferencia. Él le da la bendición a todos sus hijos, porque todos sus hijos van a ser herederos del reino. En algún punto, el descendiente de Yehudá, que en este caso es David, porque recuerden que Shaul era de Benjamín, era de la tribu de Benjamín, lo matan, lo persigue, sabemos toda la historia, ¿no? Que el rey Saúl o rey Shaul fue a perseguirlo, lo quería matar, todo este tipo de cosas, pero él nunca hizo nada en contra de él. ¿Por qué? Porque sabía que Shaul había sido puesto por Hashem y había sido, lo habían puesto el aceite y lo habían consagrado, lo habían ungido, que de ahí se viene la palabra Mashiach. Entonces, aquí ya está en su última parte de su vida y le va a dar los últimos consejos a su hijo antes de que muera, de la misma manera que le da la bendición Jacob a todos sus hijos y les da las últimas partes. De hecho, en la parashá, Jacob dice, que voy a comentar un poquito aquí, le dice, en la muerte de Jacob, dice, además Jacob le dio las instrucciones, ya estoy a punto de reunirme con los míos, no lo tengo en la pantalla, pero lo voy a leer un poquito. Es en Génesis, si quieren acompañarnos, estamos en esta parte de la parashá, es Génesis 49, 29, dice, además Jacob le dio estas instrucciones, ya que estoy a punto de reunirme con los míos, entiérrame junto a tus antepasados en la cueva que está en el campo de Efrón de Egipto, y se trata de la cueva de Macpela frente a Mamre en la tierra de Canaán. Está en el campo que Abraham le compró a Efrón Eleíta para que fuera sepulcro de la familia, y así fueron sepultados Abraham, su esposa Sara, Isaac, su esposa Rebeca, y ahí también enterré a Lea. Ese es el campo, la cueva que les compró a los hiitas. Y cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados. Entonces, después de dar la bendición a cada uno de sus hijos, Jacob conoce, de hecho, cuando ve a Joseph, dice, en este momento ya me puedo morir, o sea, ya puedo descansar en paz porque ya te vi, Joseph. En este caso, David está por partir. Él hace todos los planes, Hashem le da todos los planes del templo, pero él no lo puede construir. Entonces hay una parte como, le pasa lo mismo que en parte a Moisés, que Hashem le da toda la inspiración, Hashem le da todas las cosas que él debe de hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que Hashem
no le permite ver la tierra prometida, de la misma manera que a David nunca lo deja ver el templo sagrado, que es muy interesante. Entonces nos dice aquí en la palabra, en Primera de Reyes, estamos leyendo 2:1-3, dice, así prosperarás todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma, todo el corazón, y nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. ¿Ok? Y leí un comentario rabínico muy interesante. Me pareció que esta profecía tiene que ver cuando Salomón es como una advertencia, pero también es una profecía, donde todos los descendientes que cuidan su conducta, porque él sabía que algunos de sus descendientes no iban a seguir a Hashem, y eso es lo que pasa. Pero al menos, aunque los descendientes no fallaran, no le iba a faltar a Israel un rey. Y eso es lo que ocurre después, tiempo después, cuando el reino se divide en dos, el reino del norte se separa históricamente. Podemos ver que Israel no se queda con un rey, se sigue quedando con un rey, que son los reyes de Judá. Siguen siendo reyes a pesar de que hubo una separación entre los dos reinos. Lo que ocurrió realmente ahí fue un movimiento político, donde se separaron los dos. ¿Quién iba a controlar realmente el templo? ¿Quién iba a controlar el reino realmente? Eso es lo que ocurre políticamente. Básicamente hubo una guerra civil o similar a una guerra civil, nada más que no hubo guerra, hubo una separación más que nada política. Entonces, y me son fieles con toda la mano, todo el corazón, nunca les pasará un sucesor tuyo en el trono de Israel. También es muy importante porque eso quiere decir que en el futuro a Israel no le faltará un rey y ese será Mashiach. Ahora bien, tú mismo sabes, estamos leyendo aquí sobre la pantalla, que Joab, hijo de Sarbia, derramó sangre en el tiempo de paz como si estuviera en guerra y mató a Abner, el hijo de Ner, y Amasá, el hijo de Yeter, y los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así de sangre las manos. ¿Ok? Vemos 6:8. Por lo tanto, usa la cabeza y no dejes llegar a viejo y a morir en paz. En cambio, sé bondadoso con los hijos de Barzillai, de Gaalad, y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando oía de tu hermano Absalón. ¿Ok? Es muy importante esta parte porque para entender bien estos versículos lo que hay que hacer es regresar, de hecho, a primera, segunda de Samuel y realmente empezar a leer toda la historia en cuanto a David y lo que pasó de estos eventos. Digo, no, para no hacerlo muy largo, no voy a comentar exactamente en todo, pero él está básicamente dejándole, ¿sabes qué? Con esas personas fueron así conmigo, por favor, haz esto, tú encárgate de eso. Dice, también encárgate de Simi, hijo de Gerá. Voy a quitar un poquito mi pantalla para que ustedes puedan ver, voy a dejar nada más el audio. Ahí está. Entonces dice, también encárgate de Simi, hijo de Gerá, ese benjamita de Bajurín, que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mayanayín. Es cierto que cuando fue el Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. ¿Ok? Sin embargo, no tienes ya por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él. Aunque ya está viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. Y aquí es una gran pregunta. ¿Por qué ahora, en este caso, este David está sugiriendo que le dé una muerte perversa aquí al pobre, ¿no? A esta persona que sí lo hizo sufrir y todo? Es porque él extendió la gracia, el gesed con él, extendió la gracia con esta persona y sabía que él no podía ejecutar estas órdenes y por eso se las dio a Salomón, porque sabía que Salomón podría hacer lo que su padre le pedía y él lo iba a ejecutar. Y aunque parece como una cuestión de venganza, los sabios nos dicen que es una cuestión de gracia que él está haciendo esto, porque en la manera que lo hicieron sufrir en esta vida, para que no sufriera en la vida venidera, básicamente es lo que nos dicen los sabios. Los sabios tienen también un concepto,
que tiene que ver con el sufrimiento de este mundo, el sufrimiento venidero. A veces, muchas veces, como los justos sufren mucho en esta vida, pero en el mundo venidero van a tener recompensas. Y hay mucha gente que se la pasa de maravilla en este mundo, hace maldad y todo. ¿Y qué le va a pasar en el mundo venidero? Entonces, a veces las cosas que nosotros tenemos siempre que tener en cuenta que nosotros hay algo más que esta vida, ¿no? Y lo que pasemos. Entonces, al darle una muerte sangrienta a esta persona, acorde a los sabios, el comentario que leí, le va a dar la oportunidad a esta persona que no reciba un maltrato después. Luego David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y así fue un total de reino en Israel, 40 años. Lo sucedió en el trono. Muy significativo que mencione que primero había estado 7 años, luego 33 años y luego 40 años. Todos los detalles dentro del Tanaj, de la Torá, es muy importante, ¿ok? Todos cuando se habla de números, recuerden que el 7 es el número relacionado con la perfección, los 7 días de la creación. Entonces, luego, cuando gobernaba en Hebrón, recordemos que todavía no estaba unificado el reino, sino que estaba todavía separado, había problemas con los filisteos, etcétera, etcétera. Cuando empieza a reinar en Jerusalén, es cuando empieza este periodo donde es reunificado realmente el pueblo de Israel, las tribus y todo, y empiezan todos a estar sobre un solo rey después de la muerte de Shaul. Y bueno, y Jehonatan, su hijo. Entonces, pasó un total en el reino son 40 años. Esto es muy significativo también, porque recordemos que el 40 representa un tiempo nos refiere a los 40 años que estuvo Israel en el desierto. Entonces, este periodo de 40 años nos está diciendo que fue un, un, un periodo de prueba donde estuvo David, ¿no? Porque recordemos que el reino de Israel no llegó a su plenitud hasta el reino de Salomón. Entonces fue un proceso, el reinado de David, un proceso de prueba. Entonces eso es lo que ocurrió en esto. Por eso es muy significativo cuando ven los números 7, 33 y 40 años, ¿no? También recordemos que Yeshua estuvo los 40 días y 40 noches en el desierto, fue la tentación, y también Moshe Rabenu o Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días, 40 noches. Luego sucedió, dice, lo sucedió en el trono su hijo Salomón, y así consolidó firmemente su reino. Recordemos que esto es muy importante y es donde termina la parashá. Él muere y Salomón lo sucede de la misma manera que los hijos de Jacob lo suceden. ¿Y qué es lo que ocurre después con los hijos de Jacob? Es que se vuelve una nación de sacerdotes y después en Sinaí, después de que son liberados, y recordemos que también que el primogénito de cada tribu y de cada familia iba a ser parte del sacerdocio, y después por el problema de la vaca dorada esto no sucede. Pero en pocas palabras, eso es lo que le transmitió Jacob, el sacerdocio a sus hijos. Ese es el regalo que les dio, de la misma manera que aquí le regala o le da a David, a su hijo, el reinado de Israel en sus manos, y llega Israel a su punto más alto, que es la plenitud, y nos empieza a decir muchas cosas el libro de Reyes en cuanto a la gran plenitud que tuvo. Ahora, es diferente porque también vemos que cuando muere Jacob, Joseph llega a su total plenitud. De hecho, hay un documental que les recomiendo mucho que se llama Patterns of Evidence, no sé cómo se dirá en español, patrones de evidencia. Es un excelente documental y habla básicamente sobre el éxodo y todo ese tipo de cosas. Vamos a entrar en el libro de Shemot y cómo la historia nos dice realmente qué es lo que pasó. Bueno, Joseph se volvió tan poderoso, tan poderoso, que tomó todo, la gente, como ya no tenía que comer, le dio todo su ganado, y como no tenían que comer, le empezaron a dar las tierras, y entonces Joseph, junto con el faraón,
se volvieron los hombres más poderosos. Joseph y su familia se volvieron las personas más poderosas de todo Egipto. Eso es lo que sucedió. De la misma manera que Salomón se convirtió en la persona más poderosa de ese tiempo, una de las, considerado la persona más sabia de su tiempo, y la gente le iba a pedir consejos, querían ver la sabiduría de Salomón, lleva al púlpito. Y creo que también cuando fue Joseph, el paralelo es que llega a su máximo el pueblo de Israel, pero el problema es que estaban en exilio. En el caso de Salomón, ya el pueblo de Israel estaba dentro de la tierra de Israel. Y entonces vamos a ver que la decadencia empieza cuando empieza la división, cuando realmente Salomón empieza a cometer errores muy graves con lo de sus esposas y todo eso. Pero son las últimas palabras que le dice David: hey, encárgate. Es como, yo lo comparo mucho como cuando un padre, por eso lo comparan con la historia de Jacob, es como un padre llega y te dice: no, estas son mis últimas cosas, quiero que te encargues de estas cosas que para mí son muy importantes, encárgate de estas familias, encárgate de esto, de esto. Cuando mi abuelo murió, eso fue lo que hizo. Mi abuelo nunca lo pude conocer, murió cuando mi papá tenía 6 años, pero en las últimas palabras que él dijo: hey, encárgate de esto, de estas 3 cosas, y, y por favor cuida de tu madre, cuida de tus hermanos. Y esas son sus últimas palabras. De la misma manera, David le está dando las últimas palabras antes de que muera al rey Sholomo, al rey Salomón. Y bueno, esa es la parashá. No sé si tienen alguna pregunta más, pero esto por mi parte es como un pequeño comentario de las cosas que me llamaron la atención, de las personas, de las cosas que vi que me parecían muy interesantes en esta parashá. Y bueno, espero que haya sido de todo bendición para todos ustedes esta porción de Primera de Reyes 2:9 y cómo se comparan estos dos periodos de tiempo dentro de la Haftorah. ¿Qué es lo que los sabios, qué es lo que los sabios nos quieren hacer entender sobre esto? Es que dos de los más grandes personas de la Biblia tienen un momento igual, que es cuando entregan a sus hijos el reino. En este caso, Jacob, siendo Israel, le entrega el reino a las 12 tribus. De la misma manera que David le entrega a David, a Sholomo, al rey Salomón, le entrega su reinado. Y después de eso llega ese periodo de plenitud, y después empiezan los dos, después de este momento, cuando llegan a su plenitud, empiezan a pasar cosas muy malas. En este caso, el faraón Joseph muere, el faraón que conocía a Joseph muere, y entonces van a estar por 210 años en esclavitud, que no son 400, son 210, y en eso vamos a empezar la siguiente para Shemot. Entonces, eso es lo que ocurre. De la misma manera que en la vida de Jacob, digo que en la vida de David, Salomón llega al punto más alto. ¿Y qué es lo que ocurre? Empieza a estar en idolatría. Dios le dice: ¿sabes qué? Te voy a quitar el reino. No te voy a remover a ti como rey, porque le he dado a David y a tu descendencia, le he dado el reinado, pero voy a dividir, y es que pasa la división entre cuando muere Salomón. Y entonces empieza una decadencia espiritual terrible en el pueblo de Israel, donde empieza un juego político muy, muy, muy malo, pero es causa de los pecados que comete Salomón al llegar a esta plenitud. Y eso es también lo que se profetizó en la Torá, que cuando llegas a un momento de plenitud, ¿qué es lo que pasa? Nos dice la Torá que ya van a dejar de buscar a Hashem. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitan, ya están todos felices, ya están, ya, ¿no? Empieza, eso es lo que pasó en Israel también. Llegaron, estaban en un momento de plenitud. ¿Qué es lo que haces? Olvidarte. Cuando estamos muy bien, tristemente, es cuando menos nos acordamos de Hashem. Pónganse a pensarlo. Cuando uno está muy bien, se olvida de Hashem. Y eso es lo que pasaron en estas dos etapas, que después de que estos grandes hombres de Hashem, que sufrieron tanto para llegar al lugar donde estuvieron, tanto David como Jacob, sufrieron mucho para llegar a donde llegaron. Bueno, Jacob ni se diga todo el sufrimiento, y David tampoco, lo leemos en todos los salmos. Entonces, estos dos momentos llegan a su plenitud, y básicamente es donde el pueblo, después de esto, empieza a decaer mucho tiempo después, porque eso es lo que nos ocurre. Nos volvemos
Por eso es que no debemos de estar confortables, siempre debemos de buscar a dónde Hashem nos quiere enviar, a dónde debemos de ir, cuál es el siguiente paso que Hashem quiere en nuestra vida. Y ese es el mensaje que les tengo para hoy. Eh, no te quedes confortable donde estás. No te quedes donde estás. Busca siempre a Hashem en lo que estás. Si estás en un momento confortable en tu vida, Baruch Hashem. Qué felicidad. Muchas gracias. Dale gracias por todo lo que tienes y síguelo buscando. No seas flojo espiritualmente, porque eso es cuando empieza a llamarnos la atención, cuando lo olvidamos. ¿Ok? Y si estás en un momento de sufrimiento, a ti también te hablo y te digo, ten cuidado, sigue clamando a Hashem. No dejes de clamar a Hashem. Sigue clamando a Hashem por los momentos que tú tienes. Entonces, si estás en ese momento y si no sigues respondiendo, sigue, porque en algún momento Él va a responder, cuando menos lo pienses. El problema es que su tiempo no son nuestros tiempos y por eso nos desesperamos. Entonces, si estás pasando en una situación de sufrimiento, sigue clamando a Hashem. En algún punto Él va a responder de una manera o de otra. Tal vez no de la manera que pensamos, pero de la manera que es mejor para todas las personas. Entonces, esta es mi reflexión. Espero que haya sido una gran bendición. Gracias a todos los que nos saludaron hoy. Gracias a Sor Ángel, Jorge García, muchas gracias, Jorge, Angélica, Isaac, Betty, qué bueno que te gustó, Betty, muchas gracias, Aisha, saludos a Ezra, compañero Ezra, te mando un gran saludo desde aquí y bueno, qué bueno que les gustó esto, esperamos que sigamos. Recuerden, hoy Perlas de la Torá, 8:30, cada jueves, 8:30 hora central, 9:30 hora del este y va a ser una excelente para allá. Y bueno, espero que sea un gran, si no los voy a ver así que les deseo un Shabbat Shalom para esta semana, que tengan un Shabbat de mucha alegría. Que Hashem los cuide, los guarde en el nombre de Yeshua, de Beshem Yeshua. Gracias a todos por estar con nosotros en esta transmisión.